Mi gente, entramos al año nuevo, al año 2026. Quiero ver, quiero saber, quiero conocer la postación, el setup de cada uno de ustedes. Quiero ver si se han comprado máquinas nuevas en estos últimos meses. Ya saben que hemos hecho reaccionando a los setups de los seguidores. Pues vamos a hacerlo de nuevo. La verdad que ya ha pasado un año que no lo había hecho, pues vamos a hacerlo otra vez. Vamos a comenzar con estos videos de reaccionar a los equipos de los seguidores. Así yo también les muestro qué he cambiado yo, qué tengo de nuevo, qué he personalizado en mi pequeño espacio, así podemos interactuar un poco mejor. En este caso yo ahorita no tengo nada nuevo. Bueno, hay cositas, pero cositas que no se ven en pantalla y cositas que no son para el uso de barbería en específico, sino para contenido. En este caso la maquinita que ven aquí está ahí presente porque yo solo les voy a decir una cosa: esa va a ser la que va a pegar fuerte este año. Y digo este año, aunque si salió ya hace un mes o 2 meses, por ende era 2025, digo este año porque he visto poca gente que le ha dado la oportunidad a esa máquina. Yo les voy a dejar el link en este video en la descripción, en el primer comentario. Esta para mí sería una de las últimas novedades que tengo en mi mano, ya que me llegó pues siendo diciembre del 2025, pero le voy a hacer el revisado ahora en una semana. Pero este video es porque quiero que ustedes me envíen sus fotos de las postaciones, cómo tienen organizado ustedes las cosas, qué máquinas están usando, qué máquinas tienen secundarias. Y bueno, ya saben cómo funciona. Para los que han visto mi video ya saben cómo funciona, ¿no? Que yo voy a reaccionar a los equipos de los seguidores, de ustedes, ¿no? Ya saben, mi gente, que son parte de este canal, los que me siguen de mucho tiempo. Yo me recuerdo, yo leo los comentarios bastante, a veces pues no respondo, simplemente porque es algo que lo digo en el video y no vale la pena pues que yo vaya a responder algo que lo he dicho en el video y simplemente no lo consumen completo un video. A veces un video sé que es largo, pero de eso se trata, mi gente. Se trata de que puede parecer tiempo perdido, pero no. Para cada persona llega una información diferente, ¿me entienden? Cuando algo uno está explicando y una persona puede decir, pero eso no me interesa, pero eso yo ya lo sé, pero eso no me sirve, no es necesario que lo diga. En ese caso hay mucha gente que todavía tiene quizás un desconocimiento de ese tema y le va a servir y le va a ser útil. Por eso no es descartado toda la información que se dice. Así que uno trata de darle lo mejor, ¿ok? Uno trata de darle siempre ese espacio para ustedes tomarse ese tiempo, investigarlo y explicárselo. Simplemente que hay gente que quiere que todo se lo diga en un minuto. Lastimosamente mi canal no se trata de eso. Mi canal no se trata de shorts, de ir cambiando así información muy rápida. Por eso ustedes no me ven ni en Instagram ni en TikTok así activado a full. Mi canal es aquí donde está la verdadera información, aquí videos como lo están viendo ahora. Ese es mi canal, eso soy yo. Estaré en Instagram, en TikTok, en los shorts, pero no así tan seguido. Vamos a activarme un poco por allá por TikTok, vamos a ver, simplemente por lo que ya para mí esto es un trabajo, entonces pues tengo que estar activo también por allá. Pero yo soy ya más adulto, yo no estoy consumiendo así short, reel o TikTok. Yo no consumo, yo consumo contenido teléfono acostado. Ese para mí es la verdadera información. Por eso cuando yo veo videos de 1 minuto 30 segundos y explicando la gente una máquina, eso no es información. Por cuanto el video se vea bonita, mi gente, un video que se vea bonito así en 1 minuto 30 segundos, mi gente, la verdadera información es un revisado. Puede durarte 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, un en vivo. Eso es otra cosa, otra clase de contenido. Ahí está el verdadero contenido. Por eso yo soy agradecido con la gente que consume mis videos y que los consume el video completo, porque a veces yo trato de hacerles una pregunta o decir algo al final del video y cuando me responden eso, yo sé que llegaron hasta ahí. Entonces esas personas se merecen una respuesta y un like le doy a ese comentario. Pero si eres de lo que me hace una pregunta de algo que estoy diciendo en el video, ¿para qué voy a responder? Así que ya saben, mi contenido es esta, la información, la interacción, ¿ok? Ustedes conmigo, yo con ustedes. De eso se trata. Y bueno, volviendo al tema, vamos a reaccionar a las herramientas que usan ustedes. Vamos a ver qué tal están. También si les ha ido bien el 2025, si no les ha ido bien, si les ha ido súper bien, mejor de lo que tenían pensado, si han cumplido el objetivo. Vamos a ver. No solo se trata de máquinas, no todo es máquina. Mi gente, háganme ver tijeras, quizás tengan unas luces bonitas, me pueden dejar, mira, yo uso esta luz de tal marca y tal. Yo lo voy a leer todo completo. Les voy a leer también, tienen tal vez unos parlantes bonitos que algunas personas me han preguntado cómo se llaman mis parlantes, que están apagados. Ahí ya los pueden ver encendidos. Esos parlantes me encantan, mi gente. Para los que no saben,
Esta es la marca Edifier, que viene también de China, pero es una marca ya que tiene, yo creo que ya tiene sus años en el mercado, que hace cosas de muchísima calidad. Pero estos son parlantes de, por ejemplo, de estudio, no son parlantes de multimedia, o sea, para escuchar música o películas. Se puede hacer, obviamente, pero cuando ustedes vean que diga parlantes de estudio, pues son para estudio. Es otro uso, es otro, te va a dar quizás unos sonidos diferentes al que tú estás buscando. Quizás no te da los bajos suficientes de lo que tú buscas, ¿entienden? Porque son parlantes de estudio. Pero bueno, esos son otros temas. Ese siendo otro tema, yo quiero que esos temas se vengan aquí a mi canal. Música, como lo que les acabo de decir, los parlantes, luces, lo que me está alumbrando ahora. Quiero que todo eso me lo hagan ver en el setup. Yo uso esta luz, yo uso este parlante, yo uso estas máquinas, yo uso estas tijeras, esta es mi capa, esta es mi silla, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Y si hay algún barbero, ¿no? que quiera participar y usa esta cámara diferente, me lo puede hacer ver también. O simplemente te grabas con el teléfono. Esto lo digo porque muchos de los barberos hacen ver sus cortes en lo que es Instagram, ¿no? Que eso es donde te puedes hacer más conocido. Entonces tal vez tengas ya usando una cámara por ahí, o simplemente tienes un teléfono en específico que te hace las fotos chévere. También si quieres me lo puedes hacer ver. También si tienes cajonera, si tienes, o sea, ¿qué usas tú? ¿Qué usas? Algo para interactuar bien en chévere, ¿no? También les pido que manden, yo creo que al menos 5 fotos, ¿no? Donde yo pueda ver cosa por cosa de lo que tengo. A ver si tienen máquinas nuevas también, no porque digo que tienen que tener máquinas nuevas por fuerza, sino que si las tienen, entonces las hacen ver en el video. También les digo que aparte de las fotos que me envíen, me manden un mensaje explicándome de qué marca es tal cosa o qué hacen con esa máquina, cosas así. 5 fotos y un buen texto. ¿A dónde me la van a enviar? En Instagram, ¿ok? A pesar que mi Instagram, vuelvo y repito, no está activo, yo sí estoy ahí, o sea, estoy adentro de Instagram, ¿ok? Así que para los que me quieren enviar la foto, primero tienen que seguirme, o si es que ya me siguen, y ahí pueden enviarme un mensaje. Ok, vamos a hacer, yo creo que unos 10 personas. Vamos a ver, las 10 primeras personas o las que cumplan con los requisitos para poder hacer el video, pues lo vamos a hacer. Yo trato de incluir, mi gente, yo trato de incluir el que más puedo. Ustedes saben que a los que ya han visto las otras veces, uno me escribió una vez, me dijo, yo no soy barbero, me corto el cabello yo mismo, y yo lo incluí en el video. Después me escribió, me dijo, wow, no pensé que me iba a sacar en el video, pero como les dije, ustedes conmigo y yo con ustedes. Así que les estaré dejando una imagen aquí en YouTube, en los posts de YouTube, y una historia también avisándole a la gente que quizás no está viendo este video. Pero bueno, esto va más dirigido para los que me están viendo. Los que llegaron hasta aquí, por ejemplo, me pueden decir, ok, lo voy a hacer, te voy a enviar, chévere bro, y ahí seguimos. Y esto lo vamos a hacer al menos una vez cada 3 meses o cada 4 meses. Vamos a ver cómo va la cosa, cómo va la situación. Espero cumplirlo porque la última vez que dije así pasó un año entero. Así que ya saben, mi gente, dejen ahí sus fotos. Si se hicieron un regalo también este fin de año que pasó, en Navidad o algo así, pues no, si se hicieron un autorregalo o alguien, sus parejas, sus parientes, familia, amistades les regalaron algo, también digan, esto me trajo Papá Noel este año. Y yo también haré un par de fotos para mi setup para mostrarle qué es lo que yo uso. Pero eso yo creo que lo haré más después, porque yo, aparte de las máquinas, yo tengo que usar varias cosas, como por ejemplo están viendo ahorita, están viendo la luz, vean esas luces que tengo ahí, la cámara que uso, el micrófono, ya son varias cosas. Si quieren verlo, lo que yo uso, aparte de la barbería, obviamente mostrándoles las máquinas que yo uso, que ustedes ya lo saben. Son los que yo más recomiendo, es porque es lo que más uso. Así les puedo mostrar. Y si este video tú lo estás viendo y ya pasó el tiempo, no te preocupes porque esto va a estar activo todo el año. Vamos a ver cómo va el primer video y luego de qué decido, después de qué tiempo, hacer el siguiente video. Les voy a dejar el link del vendedor que es muy confiable de esa máquina que está ahí, y les voy a dejar el link de otra máquina que tengo que se parece a la 2296, pero está mucho mejor. Les voy a dejar el link, así que vayan a ver el link y van a ver la sorpresa qué máquina es. Una maquinota, mi gente. Nos vemos en otro video.